porque ese documento para nada representa a los pueblos indígenas. Tanto así que en la región de Arica Parinacota se está tomando la decisión, por el engaño que se sufrió, ¿cierto? Se está tomando la decisión de no firmar ningún documento que provenga de gobierno, de asistencia, de reuniones, de absolutamente nada. Son las consecuencias y la desconfianza que trae este accionar de este gobierno. Yo le solicito al gobierno que muestre, ¿cierto?, garantías de que vamos a trabajar con respeto en esta mesa y que tome el accionar de sacar ese reglamento CEIA. Eso más. Gracias. Muy bien, gracias, señora Rosa. José. Samuel. José Miguel Poblete, del Ministerio de Justicia. Quisiera hacer dos mociones de orden para ir por lo menos avanzando, estructurando un poco la discusión. Uno, como dijo Francisco Carinao, yo creo que la primera forma de echar abajo la desconfianza natural que pueden tener los pueblos es primero en la etapa de difusión de la necesidad de una consulta. O sea, nos podemos preocupar efectivamente ahí cuando lleguemos a ese punto dentro de la discusión de cómo se difunde el proceso de consulta entre las comunidades, ya sea los procedimientos específicos, radio, entrevistas, puerta a puerta, etcétera. Esa es la primera forma en que queríamos asegurar que eventualmente la medida sea suficientemente difundida y eso ya ayuda bastante al proceso de planificación que empiece legitimado y que por tanto la gente que esté interesada pueda efectivamente asistir. Yo creo que la etapa de planificación que estamos discutiendo ahora específicamente en qué consiste y qué se discute dentro. Y en segundo lugar, respecto a las instituciones representativas, también es un tema de otro artículo. Yo creo que en la etapa de planificación hay que señalar que las instituciones representativas son las que participan y deciden y eventualmente todo, y hay que, cuando definamos instituciones representativas, hay que hacer un esfuerzo que no es menor, tanto para el Estado como más bien para el Estado, porque nos cuesta a nosotros mucho más entender el derecho indígena que la gente de los pueblos, de las comunidades, les cuesta entender el derecho estatal porque se le ha impuesto durante mucho tiempo. Entonces, para nosotros hay formas de organización de comunidades indígenas que establece la ley indígena. Eso es derecho estatal chileno, por decirlo de alguna manera elegante. Y hay otra forma de representación y de instituciones que son propias del derecho indígena, que nosotros eventualmente en este reglamento, o sea, lo que se considera una autoridad tradicional en el pueblo Licanantay, puede ser distinto de lo que se considera una autoridad tradicional en el pueblo mapuche. Entonces nosotros tenemos que llegar a alguna forma de poder describir en este reglamento qué se entiende, en esos casos, por autoridad, desde el punto de vista del derecho indígena. Pero eso, insisto, es un problema de otra definición, que es la definición de instituciones representativas que todavía no estamos tratando. Entonces yo creo que si nos pudiéramos volver a centrar en el tema que la etapa de planificación comprende lo que habíamos discutido eventualmente, que cuál es el método que se va a utilizar, que sea de acuerdo a las circunstancias específicas y bueno, uno de los temas que por lo menos a mí me surge en ese punto es cuánto se puede acordar en esa etapa de planificación. O sea, se puede acordar incluso cambiar algunas de las reglas que establece este propio reglamento, por ejemplo, los plazos, etcétera. Yo creo que eso es relevante, porque si queremos, hay límites en lo que uno puede realizar de forma particularizada, o sea, acorde a la situación específica. Vamos a permitir que eventualmente en la etapa de planificación se modifiquen incluso las reglas que están acá, con la consulta y consenso de ellos, o no vamos a establecer que estas son las garantías mínimas y por tanto no debería moverse. Eso. Muy bien, gracias. Samuel. Sí, un poco responder a lo que la preocupación del Peña Matías. Yo creo que es una preocupación desde el Estado. Cuando el Estado quiere hacer la consulta y los pueblos indígenas no quieren, es un problema directo que le afecta al Estado. Pero a mí también, como indígena, me gustaría que es lo que propone el Estado en ese sentido. Bueno, para poder nosotros también decir qué es lo que quiere el Estado y qué es lo que espera el Estado. Yo creo que esa es una preocupación directa del Estado que no está dentro de nosotros, los indígenas. Entonces, yo sugiero al Peña Matías y al Estado que haga su propuesta cómo quiere eso. Muy bien. Hay una petición que quedó, entonces. Me imagino se tomará su tiempo para...
Matías. Me parece que en general estamos de acuerdo en la primera etapa. Y tomando la propuesta que usted hace, y también estamos de acuerdo con quizás lo que dice José Miguel, respecto de que las instituciones representativas quizás que hay que señalar, pero que en la parte de instituciones representativas es donde hay que identificarlas. Así que ahí vamos a tener otro espacio, que no va a ser corto, ¿cierto? Va a ser un gran espacio para poder tratar este tema. Así que estoy de acuerdo. Si les parece, bueno, primero me gustaría que ustedes quizás nos puedan hacer llegar ese texto que usted leyó hace un rato atrás para poder... está ya, lo vamos a revisar después bien y comentarlo. Podemos imprimirlo para poder entregárselo después nosotros a todos. Quizás, Fernando, tú podrías conseguir que lo impriman en la oficina para poder entregarlo todo y repartirlo y revisarlo. Me parece bien. Ahora, quizás me gustaría, propongo, nomás, ya que estamos relativamente de acuerdo en los consensos, quizás podríamos llegar a algunos consensos aquí, Steffi. Podríamos llegar a algunos consensos. Solamente someto algunas cosas de consenso, que esta es la etapa consenso, pero solamente una propuesta, no necesariamente lo escribamos todavía, pero de acuerdo a lo que plantearon ustedes, primero es la etapa donde se determina la metodología. La etapa de planificación, por lo menos en esta etapa, se determina la metodología. Después también es la etapa donde se definen tanto los lugares, los plazos, los participantes. Eso en principio y obviamente es donde, lo cual obviamente se adecúa a cada pueblo. Es una declaración quizás que no sé si vale la pena ponerla en cada uno, porque ya pusimos que el procedimiento apropiado tiene que adecuarse a cada pueblo. Entonces, pero por lo menos un consenso me da la impresión es que se determina en conjunto, ¿cierto?, la metodología, los plazos, los lugares de las reuniones, los participantes y la forma de hacer la consulta. Siendo que igual va a haber un esqueleto, porque ya tenemos el esqueleto que son estas 5 etapas. El esqueleto son 5 etapas, pero además se terminarían de acordar ahí. Entonces, eso quizás propongo que podamos poner como un consenso, que en esta etapa se determina la metodología, los plazos, los lugares de reunión, los participantes y el método, bueno, la metodología. Eso, por lo menos eso. Muchas gracias. Y si me parece como eso, como un consenso, después podremos revisar exactamente la propuesta que hizo señora Cecilia y pasaríamos al siguiente punto, que es la entrega de información. Gracias, Matías. Cecilia tiene la palabra. Yo quería retomar un poquitito antes de pasar al otro punto, responder en el fondo un poco a algunas preocupaciones que tenían. Bueno, una fue de don Iván, que decía con quiénes trabajaban y que si se negaban y todo. Creo que hay que tomar en cuenta que estamos trabajando un documento el cual se está haciendo con los pueblos indígenas y por lo tanto, y cada uno de nosotros tiene la potestad para definir justamente estos acuerdos, porque ese mal resultado que han tenido con las consultas que ustedes mencionan, se debe a que justamente fueron consultas que no estaban bajo los estándares correspondientes y que no correspondían en el fondo. O sea, que nos pasaron a llevar. Por lo tanto, yo creo que ningún pueblo, de hecho nosotros mismos nos encargamos de decir en régimen, no participemos porque no están atentando contra nuestros derechos. Así que el rechazo a la participación de esas consultas, llamadas consultas, entre comillas, el rechazo, la no participación, la no asistencia, la poca convocatoria, fue justamente porque nosotros no estábamos de acuerdo, porque conocemos nuestros derechos y sabemos, y nuestra gente tiene la confianza de consultar y dice, ¿qué está pasando con esto? ¿Hay que ir o no hay que ir? Ellos delegan en cierta forma esa confianza para que nosotros podamos decirles, sí, la verdad es que ahora nosotros mismos vamos a ser los transmisores, les vamos a transmitir a ellos que nosotros estamos trabajando este documento, de hecho lo estamos haciendo, lo estamos socializando y están pendientes de cómo va todo, porque en el fondo ellos también van a tener la confianza que es un trabajo consensuado y con esa confianza también van a poder participar. Y por eso que también nos preocupamos de recordar los derechos de cada uno de nuestros representados. Pero esas consultas truchas, por decirlo así, ahí no iba a ir nadie, ni iba a querer ir nadie, y el que fue engañado. Así de simple. Aunque quieran defender lo indefendible, fue así en el gobierno anterior y en este gobierno porque retomaron los mismos tipos de consultas. ¿Ya? Y lo otro con respecto al señor que hacía
también alusión un poco a querer encajonar el tema de la representatividad de quiénes son, lo explica claramente el proceso de planificación, donde dice que aquí van a acordarse, acá se va a crear quiénes son las personas, quién nos va a decir, las mismas instituciones. De repente, si la comunidad no tiene la capacidad técnica o no va a tener asesoría, va a buscar el apoyo en otras orgánicas que tenemos los propios pueblos, y cada pueblo tiene una diferencia tan propia, ¿ya?, que van a ser ellos mismos que nos digan. Ahora, si nosotros queremos diferenciar, por ejemplo, un lonco con un gilacata, con un presidente de junta de vecinos, no sé, la diferencia es enorme, ¿ya? Son las propias, porque en las comunidades rurales igual hay bastante dirigencia, ¿ya? Entonces creo que nosotros vamos a hacer, o sea, esto va a ir decantando solo, ¿ya? Ellos, nuestra propia gente va a decir estos son y estos no son. Ahora el tema de la deslegitimación de algunos va a ocurrir siempre de repente, pero no es relevante, porque nosotros podemos arreglar nuestros cuentos solos. Entonces va a llegar a decantar y van a tener claramente con quién conversar, con quiénes trabajar el tema de la consulta. Así que eso, yo creo que encajonarlos sería hacer un libraco pero enorme para poder definir qué tipo de autoridades tiene cada pueblo, cuáles son y cuáles de todos son más representativos que otros. Porque hay organizaciones supra que obviamente la ley indígena en Chile, por ejemplo, no las permite. En Chile solamente son asociaciones y comunidades, y las organizaciones supra, las coordinadoras, las identidades territoriales, todas esas no están encajonadas en ningún amparo legal y son propias de los pueblos. Muy bien, gracias Cecilia. Tiene la palabra Lonco y después José. Daniel Maribur, del Consejo de Loncos. Efectivamente, aquí yo creo que lo que el Estado chileno debe abocarse es a las organizaciones que están bajo la norma o leyes chilenas. Ahora, lo otro nos corresponde a nosotros. Por favor, déjennos eso, porque tenemos que tener la autonomía. Allá apunta también el convenio. O sea, eso es de nosotros, por favor. No, ¿cómo les vamos a decir esto es lo que es nuestro, es nuestra autonomía, es nuestra propia dinámica de decidir quiénes son los que efectivamente nuestros representantes auténticos. Además, bueno, ahora también aquí mismo hay una petición de confianza, y que lo planteó la persona del norte, que es el Retiro, y otras personas también. En realidad es un consenso de la mesa que el gobierno haga un gesto de confianza y de buena voluntad de retirar el CA de la Contraloría. O sea, todavía yo no he escuchado una respuesta respecto a eso, a eso mismo. O sea, lo hemos planteado de distintas formas, pero yo ahora hago directamente el emplazamiento al gobierno. O sea, ¿qué opinan de eso? Eso es un gesto realmente de buena voluntad y de confianza además. Y valida todo este trabajo que estamos haciendo. ¿Se imaginan ustedes que el gobierno retire? O sea, ahí ni siquiera vamos a tener que socializar este trabajo, porque hay un respaldo y es a nivel nacional. ¿Ah? Muchas gracias.